Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz. Podcast. ¿Sabían que en el siglo XVI existió la cacica La Gaitana? Una heroína indígena que logró congregar a miles y miles de indígenas para resistir las barbaries de los españoles durante la colonia. Guerrera, trabajadora, resistente, inteligente, fuerte y sobre todo bondadosa. Así fue La Gaitana. Y como ella, millones y millones de mujeres son ejemplo e inspiración para muchos, como lo fue la mamá de Felipe Valencia, el protagonista de esta historia. Pues el hecho de estar siempre con mi madre, siempre al lado de ella, una mujer berraca, aguerrida, trabajadora, que a pesar de su enfermedad nunca se dejó amedrentar por la vida, sino que siempre fue un paso adelante, siempre fue una mujer ejemplar a quien todos en el pueblo respetaban, a quien mi familia respetaba y a quien todos seguían. Y creo que ella siempre ha sido mi inspiración justamente por eso. Este joven tulueño, Felipe Valencia, pasó los primeros años de su vida en la vereda Alaska, corregimiento de La Habana, municipio de Guadalajara de Buga, en donde sus tías le brindaron una mano amiga para que pudiera salir adelante. Y esos son los grandes recuerdos que yo tengo de mi infancia, el colegio o la escuela más bien. Fue para mí una experiencia muy bonita jugar a policías y ladrones con todos mis compañeritos de escuela, donde no había situaciones que nos hicieran sentir temor o miedo. Fue una infancia hasta mis 11 años aproximadamente, una infancia muy bonita. Yo creo que eran las personas, yo creo que era la paz, yo creo que era el hecho de vivir en medio de dos ríos y cuando teníamos mucho calor, aunque el territorio era muy frío, pero cuando hacía verano, pues era también algo caliente, saber que podíamos coger cualquiera de los dos caminos y íbamos a llegar a ríos espectaculares donde podíamos ir a bañar. Vivía en un lugar muy turístico, Alaska es un pueblo muy turístico, donde habían piscinas y de aguas naturales y nosotros nos íbamos allá. Yo me acuerdo muchísimo que los administradores siempre nos dejaban entrar gratis y nosotros, bueno, allá aprendí a nadar, nosotros nos divertíamos muchísimo. A veces yo creo que eso son lo que a mí me parece como lo mejor de ese momento. En su mente resuenan sus carcajadas y las de sus amigos cuando el cielo anunciaba la llegada de una noche tranquila y feliz, pero que con los años sería silenciada por la crudeza de una violencia impuesta. Éramos una familia muy unida, muy unida, y por situaciones del conflicto armado que se vivió, por situaciones de esa única intervención que hicieron las autodefensas en el pueblo, que yo creo que desmembraron por completo lo que era la comunidad. Mi familia literalmente la desmembraron porque todos éramos una familia muy unida y todos cogieron caminos diferentes. Nosotros tuvimos que salir desplazados para aquí, para el municipio de Tuluá. Y bueno, yo creo que fue una situación muy difícil. Además de eso, que mi madre tuvo un colapso en su salud debido a saber que tenía que estar pendiente de dos niños. Ella fue madre soltera, entonces yo creo que toda esa presión que sintió en su momento y saber de todas maneras que había familia que se quedaba allá en medio del conflicto, yo creo que fue bastante duro para ella y eso ocasionó de cierta manera que su salud se quebrantara aún más. Se pensaría que tanto dolor no daría espacio para un respiro de esperanza, pero como lo dice Felipe, el desplazamiento forzado los llevó a conocer un mundo totalmente diferente con nuevas oportunidades. Porque es que yo creo que lo primero que sucede, o a nosotros, o por lo menos a mí, lo primero que sucedió en mí fue sentirme culpable de todo lo que había pasado, cuando obviamente uno después entiende que no tenía nada de culpa, y eso hizo parte, digamos, de ese proceso de resiliencia. Pero las heridas no han sanado del todo, las heridas perduran allí. El tema aquí es que lo hemos sabido manejar, yo lo he sabido manejar, lo he sabido solventar. Creo que la violencia no es el camino, yo creo que el perdón es el camino, pero un perdón que no nos permita olvidar, porque si olvidamos vamos a estar encaminados a que la situación se vuelva a repetir. La salud de su madre se quebrantó aún más, al punto de cerrar sus ojos definitivamente un año después del desplazamiento.
Sin embargo, lo que dejó en Felipe una motivación de superar cualquier límite. Seguir también los pasos de mi madre. Yo creo que ese tema del liderazgo, ese tema de trabajar por la comunidad, ese tema de ayudar a las personas que lo necesitaban, todo eso yo creo que se condensaba en ese sueño mío, que era seguir a mi madre, pero ser sacerdote. Lastimosamente por circunstancias de la vida, digámoslo así, mi vida dio un giro totalmente. Y pues hoy he cumplido otras metas y ese sueño que tenía de infancia yo creo que se fue difuminando al pasar del tiempo. Y en ese tiempo también vino la ayuda y el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, que le aportó en el proceso de restablecimiento de derechos y ahora hace parte de la Mesa de Víctimas en Tuluá. La vinculación, eso fue un proceso, digamos que muy complejo, porque pues yo inicialmente no sabía, eso fue en el año 2017, yo no sabía qué eran las mesas de víctimas, nunca las había escuchado. Yo sabía que yo era víctima del conflicto armado, pero no sabía que tenía ese espacio allí. Fue a través del personero municipal de esa época, el personero Rubén Darío Benítez Sierra, que me contactó y me dijo, pero mira que vos sos un líder chévere, así con esas palabras, un líder chévere de la población LGBT y sos víctima del conflicto armado, porque no haces el proceso para las elecciones. Y yo, bueno, ahí fue donde me puse como a investigar, a un punto que yo supe que eso era lo que yo quería. Yo creo que ese era el camino que mi mamá me había enseñado durante muchísimos años de mi infancia, y así me encarrilé. Su trabajo por otras víctimas del conflicto ha sido arduo, pero ha logrado visibilizar a una población que muchas veces fue silenciada. Hemos logrado instalar el primer monumento a las víctimas en una plaza cívica de Boyacá, y con un enfoque diferencial LGBTI para destacar también esas luchas de las orientaciones sexuales diversas. Entonces yo creo que ha sido un trabajo muy fuerte, un trabajo de reconocimiento, de autorreconocimiento, y un trabajo encaminado siempre a la atención integral a las víctimas. Hemos logrado también que el municipio invierta más recursos en la atención integral de las víctimas. Tenemos una de las oficinas más modernas, me atrevería a decir que a nivel nacional, las tenemos aquí en el municipio de Tuluá, todo por la colaboración digamos que de la administración y esa confluencia y articulación que hemos logrado tener con la administración municipal. Anhela seguir estudiando, hacer una maestría o un doctorado, para seguir aportando en las vidas de otros jóvenes. Yo creo que lo principal es que no guarden rencores en sus corazones. Yo creo que de ahí partiría todo. Que logren superar esa situación de adversidad y que no piensen que ese es el fin de todo, sino por el contrario es el comienzo de grandes cosas que nos va a permitir crecer como personas, crecer como seres humanos y superarnos cada día más. Ese es el gran mensaje que yo les dejo a todos los jóvenes, de hecho con los que yo hablo, siempre les digo lo mismo. Las condiciones no son fáciles, pero nosotros también podemos generar condiciones para superarnos, condiciones para ayudar a nuestras familias y principalmente condiciones para que otros niños, niñas, jóvenes y adolescentes no tengan que pasar por esas situaciones tan dolorosas por las cuales algunos de nosotros tuvimos que pasar. Este amante de la literatura del terror y de la historia sabe que así como en el siglo XVI existió la cacica La Gaitana como heroína de miles de indígenas, en su vida su más grande heroína es y seguirá siendo su mamá, aquella que sabía cómo consentir a su joven Chacho. El plato favorito que me preparaba mi mamá, ahí me tocan vibras, me tocan sentimientos encontrados, porque sí hay un plato favorito que me preparaba mi madre. Bueno, son dos platos de hecho que mi mamá me preparaba y que me encantaban. El primero yo creo que es el tradicional, el arroz con huevo. Amaba cuando ella me preparaba mi arroz con huevo, porque ella sabía cómo me gustaba. El huevito bien tostadito cuando lo hacía entero, cuando lo hacía revuelto, que quedara pegadito del huevo, eso me encantaba y ella lo sabía hacer muy bien. Pero hay otro plato, y un plato típico del Santander, de donde proviene mi familia materna, y se le llama o se le conoce como el mute, que son frijoles con maíz. Es un plato típico de allí que también me gusta muchísimo, y bueno, mi madre siempre que podía me lo preparaba. Pero sí, esos son los dos platos favoritos
que me trae muchísimos recuerdos de ella. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.